Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de cápsulas bíblicas Medicinas para el Alma, conducido por mujeres íntegras. Hoy quien te saluda, tu hermana Lorlady Rincón. Y venimos con una pregunta muy especial para ti en este día, y es, ¿te sientes cansado? ¿Estás agobiado? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas para continuar, para seguir, debido a las batallas, a las luchas, a los procesos por los cuales estás pasando? ¿Sientes que esa prueba ya te ha quitado todas tus fuerzas? Pues hoy traemos para ti unas consecuencias que hay a través de esa fatiga espiritual, pero también una respuesta de Dios para que tú puedas recordar lo que Dios ha dicho en su palabra cuando estás pasando por estos momentos de angustia. Y no podemos decir que está mal el pasar por estos procesos, no. Sobre todos los hijos de Dios vamos a pasar por este estado, por este momento de fatiga y cansancio espiritual. Pero lo anormal de esto es quedarnos en ese estado. Por eso hoy Dios te está diciendo, mira lo que esto puede hacer en tu vida si no le prestas atención a lo que te está aconteciendo, porque a veces lo vemos como normal y es fácil, todos están pasando por esto. Vemos iglesias donde los líderes, pastores, ministros están pasando por este cansancio espiritual y no se están dando cuenta que ya llevan un largo tiempo en él y no han dedicado su vida a poder cambiar, a poder salir de ese estado, porque ya se sienten en un confort. Y hoy Dios nos está diciendo, no es así como debes actuar. Ahora, mediante este proceso hay cosas que pasan. Y por eso vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículos 3 y 4. Mira lo que está diciendo el Señor. Aquí leemos con autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Cansado estoy, está hablando el rey David. Dice, cansado estoy de llamar. Dice, se ha enrojecido mi garganta. Ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí le está diciendo al Señor, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. Y le termina aquí diciendo, se han hecho poderosos mis enemigos, los que han de destruirme sin tener por qué. Y pregunta, ¿y he de pagar yo por lo que no robé? Pues bien, el rey David estaba pasando por un momento de fatiga, de cansancio, debido a todo lo que estaba aconteciendo. Pero esto lo llevó a decir cosas en medio de ese cansancio espiritual que él mismo tendría después que reconocer que no es así. Y lo vamos a desmenuzar en las siguientes etapas. Miremos lo que pasa aquí cuando alguien está cansado físicamente, y esto trae como consecuencia una fatiga espiritual. Lo primero es, cambia nuestra manera de pensar. David cambió su manera de pensar, porque si Dios lo había librado de tantas situaciones, ¿por qué creer de que Dios no lo iba a levantar de esta situación? Entonces dejó de pensar en ese Dios como un Dios que transforma y que cambia nuestras circunstancias. Lo segundo fue que cambió su manera de hablar. David estaba diciendo aquí, es que mis enemigos son más poderosos. ¿Y dónde estaba Dios entonces en esos momentos? ¿Cómo había él creído que Dios había cambiado su soberanía? Lo tercero, dice, cambia nuestra manera de actuar. David estaba desconcertado por todo lo que estaba pasando y dejó de confiar y de creer en Dios. ¿Qué es lo cuarto? Cambia nuestra manera de creer en lo que Dios puede hacer. Y es normal que tengamos tiempo de cansancio y de fatiga espiritual. Lo anormal es quedarnos en ese estado. Y David estaba quedándose en este estado porque estaba conforme con lo que estaba pasando a su alrededor. Hay hombres que confían en Dios, pero cuando pasan por este desierto, por esta prueba, por este cansancio, entonces desfallecen en medio de esa fatiga. Ahora, si damos ejemplo de grandes personajes que tuvieron cansancio y cometieron errores, vamos a encontrar muchos, pero aquí solamente vamos a hablar de tres. El primero, estamos hablando del rey David.
cambió su manera de pensar y su manera de hablar. ¿Por qué decir que los enemigos estaban siendo más poderosos? Estaba dejando de confiar en su Dios. Puede pasar. Esaú, conocemos la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Llegó cansado un día de su jornada laboral y todo esto estaba trayendo fatiga espiritual. ¿Por qué? Porque Esaú decidió vender su primogenitura, algo valioso, un tesoro especial. ¿Por qué? Porque aquel que naciera primero iba a recibir bendiciones, iba a recibir un sinnúmero de beneficios. Y él, debido a su cansancio, dejó de pensar en aquello que iba a recibir por ser el primer hijo y lo cambió por un plato de lentejas. Dejó de pensar, dejó de creer y dejó de confiar. Ahora, el tercer personaje, Elías, tuvo una gran victoria, una gran batalla, pero luego cuando alguien le dice, es que esta mujer te está buscando para matarte, se escondió. Dejó de confiar en aquel que lo había protegido de todos esos profetas de Baal y empezó a desfallecer su confianza en Dios. Y así podemos hablar de un sinnúmero de personajes, pero hoy estamos aquí porque Dios nos está recordando que nosotros no podemos pasar por estos errores. Si tú estás hoy en un tiempo de fatiga espiritual o vas camino a ese cansancio espiritual, el Señor quiere que tú recuerdes hoy que Él puede ayudarte. Es el único que lo puede hacer. Entonces lo primero es creer y seguir confiando en que Dios es soberano. Todo cambia, las circunstancias, los momentos de gozo, momentos de bienestar, momentos que se convierten en tristeza, en momentos de escasez, pero Dios nunca cambia, Dios permanece siempre. Él nunca va a cambiar, así que Dios siempre va a ayudarnos en todo. La sabiduría de Dios, Él sabe lo que acontece con nosotros y lo que nos ha preparado para que nosotros caminemos en ella. Y Él nos ayudará a cumplir su propósito. Lo tercero es que necesitamos confiar más en Dios. Él es nuestra fortaleza, es Él el único que puede renovarnos. La palabra del Señor dice, y esta es la única condición que hay para que nosotros podamos permanecer en Dios, aún en medio de la fatiga y el cansancio espiritual. Y la condición es que debemos aprender a esperar en Dios y necesitamos permanecer en Él. La palabra dice que si nosotros permanecemos en Él, entonces Él va a renovar nuestras fuerzas. Él nos va a levantar de allí. Pero ahora Dios está diciéndonos aquí, necesitas permanecer en mí. Tú quieres permanecer en Dios, quieres esperar en Dios, quieres confiar en Dios. Porque si tú no lo quieres, si tu corazón no lo anhela, entonces no va a pasar. Porque Dios está diciendo, la condición es permanecer en mí y esperar en mí. Así que confía en el Señor, por muy duro, por muy fuerte que sean los vientos, el Señor te está hoy recordando, necesitas confiar, porque mira lo que pasó en momentos de cansancio y fatiga espiritual en estos hombres de Dios. Dejaron de confiar y cometieron errores que trajeron consecuencias a sus vidas. Así que yo te animo para que hoy tú te levantes y empieces a seguir confiando en el Señor, dejando y depositando tus cargas sobre Él, para que Él renueve tus fuerzas y puedas seguir cumpliendo con el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde.